Leamos la palabra del Señor Jesucristo. Libro de los Salmos 143, desde el versículo 10 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús en esta noche. Libro de los Salmos 143, desde el versículo 10 en adelante. Vamos a esperar, hermanos, para que ya esté proyectado. Y bueno, ya usted ha encontrado allí, libro de los Salmos 143, versículo 10, que a la letra dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, todos, porque yo soy tu siervo. Una vez más, porque yo soy tu siervo. Gloria al nombre de Jesús. Alguien que le brinde un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta noche. Un verdadero servidor de Dios que quiera aprender a hacer su voluntad. Gloria a mi Cristo, aleluya. Gracias te damos, Señor Jesús de Nazaret. Bendito su nombre santo. Pueden estar cómodos, hermanos y amigos. Saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús, a la Junta Local, a nuestros pastores también, compañeros de trabajo, a nuestro hermano Jaime, su familia nos estará de pronto escuchando, mirando, observando por medio de la transmisión, y a cada uno de ustedes, mis hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que Él nos regala en esta noche, un privilegio más para disfrutarlo en el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios nos está mostrando algo muy especial y algo muy vital, como lo es el agua para nosotros, como lo es el alimento, la comida para nuestro cuerpo. Es tan necesario para el cristiano, para poder vivir, para poder seguir caminando. Es tan necesario para el hombre hacer la voluntad de Dios. Amén. Y el salmista está expresando allí, David entonces refiriendo, inspirado de una manera especial, dándonos a entender a nosotros, diciendo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y en esta noche vamos a hablar de la voluntad de Dios, que es tan importante, repito, tan vital para nosotros. Y qué bueno poder entenderla y comprenderla. Poder caminar en la voluntad de Dios trae muchos beneficios para nosotros, hermanos diáconos, hermanos que ministran, hermanos servidores, aún a los amigos que nos escuchan, hermanos líderes. Es tan importante para nosotros que ejercemos un servicio en la iglesia, un liderazgo en el Señor Jesucristo, andar en su propósito, caminar en su voluntad, para que tú, tu siervo, tú que eres el siervo del Dios Todopoderoso, no estamos hablando de cualquier Dios, porque no conocemos otro Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, gloria al nombre del Señor. Y es a Él a quien nosotros servimos, gloria al nombre de Jesús. Y es tan importante que el Señor nos enseñe, nos muestre, nos revele el propósito, la voluntad, por lo cual Él te ha escogido a ti, para que ejerzas un liderazgo, un servicio en la iglesia, por lo cual, querido amigo, el Señor te ha traído a ti en esta noche, para que tú conozcas el propósito y la voluntad de Dios, para que tú te limpies tus ojos espirituales con colirio, como dice allá el escritor, para que veas bien, para que unjas tus ojos, gloria al nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo nos ayude en esta noche a hacer su voluntad. Pero es necesario entenderla, es necesario mirarla, observarla, es necesario que Él mismo nos dedique tiempo y nos enseñe a nosotros para conocer su santa, su buena, su agradable voluntad. Porque todo aquel que camina en la voluntad de Dios es alguien que es prosperado en todos los aspectos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios
Es alguien que es bendecido en todo lo que hace. Es alguien que continuamente va creciendo, va escalando peldaño tras peldaño, va subiendo, va escalando. Y aunque tenga que dejar a otros atrás, eso el Señor Jesucristo lo está mirando para que tú sigas avanzando. Porque tu mirada es que Dios te ha dado más visión quizás y te ha avivado la misión. Por lo tanto, el servicio tuyo es tan diferente al de otras congregaciones, al de otras denominaciones, que aunque ejercen un servicio y un liderazgo, estoy seguro que el servicio y el liderazgo que ejercen los de la iglesia C del Rosal es mucho mayor que los de allá afuera, porque ellos le están sirviendo a otros ídolos, a otros dioses, pero tú le estás sirviendo es a nuestro Dios, a nuestro Creador, y Él ha puesto tus ojos sobre ti para que tú le sirvas. Estoy seguro que el potencial que hay en nosotros es mucho mayor que el de otros. Con toda humildad lo decimos y lo referimos porque sabemos el Dios tan grande que tenemos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad. El libro de Romanos capítulo 12, el versículo 2, un versículo muy conocido por los lectores de la palabra de Dios, donde nos muestra más allá de la voluntad de Dios. Y el escritor está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, para que entiendan, para que observen, para que delimiten que la voluntad de Dios, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al nombre de Jesús. Y es lo que nos invita el escritor, refiriendo a esta carta a la iglesia del Señor. Y lo que está dando a entender es que por encima de mi derecho y de tu derecho está la voluntad de Dios. Por encima de nuestra familia, porque en ocasiones la familia quiere levantarse contra nosotros porque le estamos sirviendo a Dios. Por encima de tu familia está el hacer la voluntad de Dios. Claro, aunque tienes derecho de gozar y de disfrutar de una familia, de unos parientes, pero también tienes la obligación de hacer la voluntad del que te envió, del que te escogió, del que te permitió nacer en este siglo XXI para cumplir un propósito en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y el propósito de Dios, la voluntad de Dios es 1000 veces agradable y perfecta. Gloria al nombre de Jesús, aleluya al Señor. Por encima de nuestro derecho está el hacer la voluntad de Dios. En ocasiones me he visto que aunque tengo la necesidad de orar y voy a arrodillarme, quiero llegar a mi casa, a mi habitación y postrar mis rodillas, pero antes de que doble mis rodillas, recibo una llamada, recibo un mensaje diciendo: te necesitamos en este lugar, te necesitamos acá. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces entiendo yo y comprendo que por encima de lo que yo quiero está la voluntad de Dios. Y qué bueno, líder, servidor, que estás aquí en esta noche, que tú entiendas y comprendas que cuando tú empieces a caminar en la voluntad de Dios, te irá demasiado bien, serás próspero en todo lo que hagas y todo lo que tú harás será prosperado, porque estás en la voluntad de tu Dios. Qué bueno es caminar en la voluntad del Señor. Y la palabra de Dios nos está diciendo que no nos conformemos a este mundo, a las cosas que este mundo nos trae, a este siglo. No podemos conformarnos. No, lo que está diciendo es que no aprobemos lo que el mundo hace. Es que tú no apruebes las cosas que el mundo trae para introducirlas a tu vida, para introducirlas a tu casa, para introducirlas a tu familia. Y es que tú no debes aprobar nada de lo que está afuera sin el consentimiento de tu patrón. ¿Y quién es el patrón de esta iglesia? Jesucristo el Señor. Él es mi patrón. Gloria al nombre de Jesús. Hoy experimenté algo tan especial para mí. Y anoche, cuando llegaba del instituto de recibir clases, aunque estaba cansado porque me ha tocado quizás un poco duro esta semana, pero algo dentro de mí ardía y era una gratitud de parte de Dios, porque hoy terminé mi trabajo.
Durante 12 años ejercí un trabajo. Y gracias a Dios por eso, y agradezco a mi patrón terrenal y agradezco a su familia, en el nombre del Señor Jesucristo lo digo. Agradezco a mis compañeros de trabajo, a todos mis amigos, agradezco mucho todo, pero le agradezco más al Señor. Y me conmoví y lloré como un niño, porque sabía que estaba en la voluntad de Dios, y que no me habían despedido, y que no me habían echado, y que no salí por la puerta de atrás. Al contrario, cuando me estaba despidiendo hoy, sentí cuando nuestros compañeros empezaron a aplaudir, diciendo que me iban a extrañar. Y la gloria es para Dios. No lo digo para mi honra, lo digo porque caminar en la voluntad de Dios es salir y entrar por la puerta grande. Qué bueno cuando el Señor toma a alguien del rebaño y lo saca de allá y lo trae y lo hace sentar junto a los príncipes de su pueblo. Yo me gozo en esto, me deleito. Disfruto el estar en la voluntad de Dios, el hacer parte del propósito de Dios. Es una delicia para mí. Me nutre, se nutre mi vida espiritual y voy creciendo. Pero todo esto no lo sabía al principio, y claro, costó entenderlo, costó comprenderlo, pero el Señor, que es tan bueno para con sus siervos, el Señor que es tan beneplácito para con nosotros, en su bondad, en su amor, en su cariño, en su misericordia, perdonando nuestras ofensas, perdonando nuestras malas actuaciones, no teniendo en cuenta nuestra condición, acordándose por todo de lo que hemos vivido, de lo que tú has tenido que pasar en este camino. No sé cuántos años tenga y cuánto hayas recorrido y hayas transitado en esta vida, pero qué bueno que haya sido el Señor el que te haya llamado, el que te haya escogido, el que te haya dicho: ven, buen siervo, porque te necesito, porque necesito implantar sobre ti dones, talentos, ministerios, porque necesito que esta iglesia preciosa, hermosa, siga creciendo cada día más como la luz de la aurora. Pero qué bueno que en esta noche nos comportemos como debemos hacerlo en el propósito y la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21, desde el versículo, Mateo capítulo 7, versículo 21, la palabra del Señor está diciendo de la siguiente manera. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y yo quiero invitarlo para que usted lo lea conmigo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y qué sigue diciendo la palabra del Señor? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuche, sino el que hace la voluntad del que te envió, del que te escogió a ti, hermano, anciana, joven, el que te escogió a ti, el que te conoció antes a ti. Él fue el que te conoció primero. No te conocieron el pastor o la iglesia quizás. Él fue el que te conoció a ti primero y te escogió para que tú le sirvas, hermano. Por eso es necesario hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él les dijo: entonces les declararé: nunca os conocí. Qué triste es saber que quizás aquí haya alguien a quien el Señor ni siquiera conozca, no porque quizás no lo haya visto, sino porque en su secreto, en su habitación, en lo íntimo de su morada, nunca te ha visto, no ha visto humillado tu rostro delante de Él. Allí es donde el Señor nos conoce, cuando nos humillamos en su presencia. Él mira nuestra actitud, tu corazón, mi corazón. Allí Él lo observa, allí te escudriña, te conoce. Su Santo Espíritu te hace vibrar, te hace emocionar y te hace saltar de alegría y de gozo.
Y la escritora está diciendo, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Desconocidos para quién? Para el mundo, para los de afuera. A mí no me conocen. Para mí yo no soy nada importante. Y qué bueno que lo sepan. Como desconocidos para los de afuera, pero para nosotros y para Dios bien conocidos. Gloria al Señor Jesús. Y para que Dios te conozca bien, debes estar en su presencia, hermano líder, hermano servidor. Gloria al nombre de Jesús. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor, dice la palabra. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que le sirven de verdad, verdad. Amén, iglesia. Conoce el Señor a esos ancianos que llegan temprano al culto. Conoce el Señor a ese joven que por encima de los otros está haciendo la voluntad de Dios. Y aunque los de aquí no lo conozcan del todo, Él está allí quizás en la última banca, en el último rincón, pero el Señor lo está mirando y lo está observando. Esos ancianos de oración que están siempre velando en su presencia son bien conocidos por el Señor. Qué bueno que el Señor nos conozca. Y la palabra de Dios está diciendo en el libro de Mateo, allí mismo, el capítulo 6, el versículo 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que está diciendo allí el Señor es que primero hágase tu voluntad como en el cielo. Gloria al nombre de Jesús. El que está en el cielo, allá no puede estar nadie. En el cielo no puede haber nadie sin que haga la voluntad de Dios. Y conocemos a un personaje. Usted y yo sabemos de quién estamos hablando. Que se creyó importante, que se creyó único, que se creyó indispensable, que se creyó quién sabe qué tantas cosas, y decidió correr, hacer un lado la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad, quizás su propio derecho, por lo cual fue destituido de la misma presencia de Dios y fue echado aquí a la tierra. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad primero en el cielo como en la tierra. O sea que nadie que haga que no haga la voluntad de Dios puede estar en el reino de los cielos. Tú y yo queremos entrar en el reino de los cielos. Pues te digo una cosa, allá en el cielo, donde mora el Señor, donde está allí, donde los querubines, donde los ángeles, allí lo alaban, lo glorifican, para que tú y yo entremos allá, debemos hacer la voluntad de Dios, debemos hacer su voluntad, debemos vivir en su voluntad, debemos despertar, descansar, dormir en su voluntad, amanecer y seguir andando en su voluntad, para poder entrar en el reino de los cielos. Porque allá en el cielo, escúcheme, allá nadie se exhibe. Allá en el cielo nadie se exhibe. Allá en el cielo nadie se exalta. Allá en el cielo nadie se vanagloria. Allá en el cielo todos, absolutamente todos, se humillan y se humillan ante Dios para hacer su voluntad, para obedecer su voz, para ejecutar su palabra. Eso hacen los ángeles de Dios, obedeciendo al mandato, al precepto de su Creador, y hacen su voluntad. Ninguno que quiera exaltarse, ninguno que quiera exhibirse, ninguno que quiera vanagloriarse podrá entrar en el reino de los cielos. Solamente una iglesia limpia y sin mancha, solamente una juventud, unos ancianos, una familia que se humilla, que siempre está humillado, que está como aquella persona que una vez dijo: estoy de rodillas, pero al mismo tiempo estoy de pie, porque estoy haciendo la voluntad de Dios, sin dejar de humillarme ante mi Dios. Allá no hay nadie que se exhiba.
Todo lo contrario. Allá todo el mundo se humilla ante Dios. Por eso, si quieres hacer parte del reino, tienes que primero hacer su voluntad. Querido amigo, la voluntad de Dios es que tú seas salvo, que procedas al arrepentimiento, que vengas y disfrutes de las bendiciones de tu Dios, de tu Creador, para que hagas su voluntad, para que te conviertas al Evangelio, para que vivas una nueva vida, para que renuncies y mueras al viejo hombre y entres a vivir a una nueva dimensión. La dimensión del Espíritu Santo es la dimensión en la que esta iglesia anda y camina durante más quizás de 2000 años. Ha venido andando en esta dimensión donde se ven milagros, donde se ven sanidades, donde se recibe el Espíritu Santo, no importando si es una persona del campo, si es de la ciudad, si es un docente, si es un pobre, si es un rico. El que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Quieres vivir eternamente, amigo? Debes hacer la voluntad de Dios. Salmos capítulo 40, versículo 8. Esto quiero que lo leamos todo. Es tan importante esto. Y la palabra del Señor está diciendo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Una vez más, quiero que tú lo repitas. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mi corazón. Qué bueno poder decir esto, arrodillado en la presencia de Dios. Decirle al Señor: Señor, el hacer tu voluntad me agrada, porque tú me bendices. Pero más que la bendición, Señor, es estar cerca de ti, oh Dios. Para mí es un privilegio poder humillarme ante mi Señor y poder decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y decirle al Señor, cada vez que quizás te invitan a predicar: Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo diga? Señor, el hacer tu voluntad, miro los resultados, miro todo lo que Dios hace cuando yo hago su voluntad. Y tú que estás allí sentado, quiero que escuches esta palabra de la última banca, de allá del rincón, de allá donde nadie te observa y te ve. De allá me sacó Dios. Como sacó a David de allá de las ovejas, mientras sus hermanos esperaban recibir un beneficio en su propia voluntad. Pero allá estaba David cuidando las ovejas. Y allá me sacó el Señor, me sacó del mundo y me trajo a su iglesia. Y claro, empecé allá en la última banca, en el último rincón. Y cada vez que iba cogiendo confianza, me iba acercando un poquito más. Y aunque era desconocido para muchos, aunque estaba en el anonimato, como quizás muchos de nosotros lo estuvimos en otro tiempo, pero de allá le plació el Señor sacarnos y hacernos sentar junto a los príncipes de su pueblo. ¿Por qué? Solamente con humillarme y decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad. Y díganme si no es extraordinario que Dios te escoja a ti del montón, de la multitud. Aunque tú no tengas nada para ofrecer, aunque no tengas nada para dar, no interesa. De allí te sacó el Señor, de allí te escogió, de la última banca. Yo te invito en esta noche, si tú quieres ser exaltado por Dios,
No interesa si estás en la última banca, pero te digo en el nombre de Jesucristo, si estás en la voluntad de Dios, si estás en el propósito de Dios, si estás en la ley de Dios, si estás en la voluntad de Dios, Él te sacará de la última banca y te traerá aquí y te exaltará en público, porque Dios al altivo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca y lo hace sentarse junto a los príncipes de su pueblo y lo hace exaltar delante de los demás. No te acostumbres. No te acostumbres a la última banca. Si estás en el propósito y en la voluntad de Dios, la cuestión es de tiempo para que Dios te coja y te ponga aquí a servir, a predicar, a ejercer el ministerio. No te acostumbres. Todo lo contrario, métete en la voluntad y en el propósito de Dios. Y la cuestión será que tú te decidas, que comprenderás y mirarás la gloria de Dios en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Aquí me tiene el Señor sirviéndole. Es un honor y es un privilegio servirle a Dios en este lugar. No se imagina qué tanto lo es para mí. ¿Pero por qué? Sencillamente por humillarme y decirle: Señor, el hacer tu voluntad me agrada. Y con esto quiero terminar. Hebreos capítulo 10, versículos 5, 6 y 7. Vamos a ver la verdadera voluntad. Hebreos capítulo 10, versículos 5, 6 y 7. La palabra del Señor está diciendo de la siguiente manera: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria al nombre de Jesús. Estamos hablando de nuestro Señor. He aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como lo que está escrito de mí. ¿Y qué se escribió de Cristo? Sino los padecimientos que iba a sufrir, que tenía que pasar. Claro, el estar aquí en esta noche no fue nada fácil, lo sé y lo reconozco. Tuvimos que pasar por muchos obstáculos, por muchas situaciones difíciles, angustiosas, aún de muerte. ¿Cuántos tuvimos que pasar por muchas cosas? Pues tenemos un ejemplo mayor y es nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Por esos padecimientos entonces, como está escrito allí en el verso 7, y el libro de Juan entonces me está diciendo y me hace entender, me hace comprender verdaderamente. Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Dice el escritor: entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Entonces dice la palabra de Dios, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe cómo se alimentaba el Señor? ¿Sabe cómo se nutría el Señor? No como tú y yo lo hacemos, comiendo, bebiendo todos los días, cada mañana, cada tarde, cada anochecer. La voluntad, la comida de Dios era hacer la voluntad, la comida del Señor era hacer la voluntad del que lo envió. Así se nutría el Señor, así se fortalecía el Señor, haciendo la voluntad del que lo envió. Y dice la Escritura que la comida no fue primero, sino la voluntad de Dios. Y alguien puede decir: primero comida, luego voluntad. Primero trabajo, luego voluntad. Primero mis cosas, mis asuntos, luego la voluntad de Dios. Pero eso no lo aprueba el Señor. En muchas ocasiones, con mucho trabajo, en mi familia, en el trabajo, en la universidad, en el estudio, en los cargos. Pero primero era lo primero. Primero era lo que Dios me había establecido según el orden. Y entonces era primero hacer la voluntad de Dios.
No me vengas tú a decir que el trabajo no te lo permite. No me vengas tú a decir que tu hogar no te lo permite. Eso no te lo reconoce el Señor, porque he visto a muchos hombres que con muchas ocupaciones primero están haciendo la voluntad de Dios y Dios los bendice en gran manera. Tu servidor no puede decirme en esta noche que primero están las cosas de afuera que estar en la voluntad de Dios. Pues el Señor lo que aprueba es primero la voluntad y luego la comida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo he vivido, lo he experimentado, cómo llega la bendición de Dios a mi casa. Pero primero está el hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Se nutría, se fortalecía con la voluntad del que lo envió para poder tener fuerzas y así lograrlo. Aunque tú creas que no lo vas a lograr, esta palabra es para ti, querido hermano servidor, querido hermano que estás en la última banca. Aunque tú creas que no lo lograrás, primero te digo una cosa: métete en la voluntad de Dios y te aseguro que como el Señor lo lograrás. ¿Y qué logró el Señor? Primero llegó al monte de los olivos, pero después de esto llegó al monte de la calavera. Quizás en el primer intento hubiera quedado postrado, ¿cierto? Pero no, sucedió que llegó entonces al monte de la calavera, Gólgota. Pero quizás su cruz hubiera quedado en el camino, pero llegó también con la cruz. Llegó al monte, al segundo lugar, pero no llegó también con la cruz. Y usted y yo sabe lo que simboliza la cruz. Y no solamente llegó al monte y llevó la cruz, sino que también se entregó. Y no solamente se entregó, sino que también murió. Y no solamente murió, aleluya, sino que también resucitó. Se levantó de entre los muertos con grande poder y gloria para demostrarte que si tú estás en la voluntad de Dios, también te levantarás un día de entre los muertos. Levántate, iglesia, en esta noche para nutrirte, para alimentarte, para ejercer un servicio, un